Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Con la necesidad de que tu palabra siga transformando y cambiando nuestro ser, porque queremos ser conforme a tu voluntad, queremos ser perfeccionados en obediencia. Tú sabes nuestras debilidades, conoces los conflictos de nuestra alma y envías en tiempo oportuno la palabra para darnos, Señor, la oportunidad de ser encauzados en una nueva naturaleza. En el nombre bendito de Cristo te doy gracias por lo que tú nos vas a permitir recibir hoy en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir de qué manera viene esta palabra a quedarse en nuestro corazón para que cambiemos totalmente nuestra dirección de vida. En el nombre de Cristo lo pedimos, mi Dios, que así sea. Amén y amén. Bien, vamos a compartir un tema un poquito controversial, podríamos decir, porque vamos a hablar aspectos que nos desafían en nuestra manera de pensar y de vivir. El día martes, si usted lleva la secuencia de lo que predicamos también en Mazatenango, qué importante es que nos apliquemos. Hablábamos que el Señor nos eligió para ser conquistadores, y una de las áreas para conquistar es el alma, que hemos tenido estudios específicos sobre la conquista del alma, y usted sabe que el alma se divide en tres partes, que son los pensamientos y las emociones, o sea, nuestro corazón y la voluntad. Hoy quiero compartir que es parte de la relación del tema del martes, un tema que le hemos titulado Mentes naturales versus mentes espirituales. ¿Por qué razón este título? Porque todos nosotros en un momento determinado éramos de una mente natural, ajenos a la vida de Dios. Todos, sobre todo los que tenemos más tiempo de estar sobre esta tierra, tuvimos una etapa conflictiva de nuestras vidas, alejados de la vida de Dios, por lo cual nosotros, dice la palabra, éramos enemigos de Él, éramos hijos de ira, teníamos una mente carnal. Entonces, por alguna maravillosa oportunidad del Señor, rendimos nuestras vidas a Cristo y estamos aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Él. Yo quiero que, para que nos centremos un poquito en el tema, les traigo un pequeño concepto sobre la mente carnal, para que nos vayamos introduciendo. La mente carnal se refiere a la naturaleza humana inclinada al pecado y a la resistencia pasiva o activa para hacer la voluntad de Dios. Por favor, quiero explicarle, todos nosotros éramos ajenos a la vida de Dios, enemigos de Dios. Nuestra naturaleza estaba inclinada al pecado y había una resistencia pasiva o activa. Pasiva porque algunos pudieron haber dicho yo creo en Dios, pero no hacía su voluntad. Muchos decían yo provengo de un hogar de cristianos, pero no hacía la voluntad de Dios. Entonces la mente carnal tenía una resistencia pasiva o activa, como algunos de nosotros que pudimos haber dicho a mí no me interesa nada de Dios, yo no creo en Dios. Muchos pudieron haberlo dicho. Entonces había una resistencia pasiva o activa para rechazar la voluntad de Dios. Y por eso hoy es importante que nos demos cuenta que nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo, dice la palabra,
tenemos el privilegio de tener la mente de Cristo. No de la noche a la mañana vamos a tener una mente espiritual, es un proceso, pero qué importante es que podamos ver que en el proceso de transformación de nuestra mente, esa pelea o esa batalla en nuestros pensamientos tienen que ser vencidos en el nombre de Cristo y tenemos que ser prosperados en la transformación de nuestra manera de pensar. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo y nos demos cuenta de que ninguno de nosotros, confesando a Cristo como Señor, estamos en esta dimensión, pero sí estuvimos. Romanos capítulo 1, verso número 28, vamos a darnos cuenta cómo eran nuestras vidas. Y de ahí nos sacó el Señor. Romanos 1:28 dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si nos damos cuenta, esta porción de la palabra nos habla, nos clarifica verdaderamente el peligro que tiene la humanidad, que no toma en cuenta a Dios. No está en su corazón aprobar que Dios tiene que ser la parte importante de su vida, que hay una relación que tiene derecho todo aquel hombre que por medio de Cristo es puesto en una correcta relación con Dios. Entonces dice la palabra que todo aquel hombre que no aprueba tener en cuenta a Dios es entregado a una mente reprobada. Quiere decir que todos nosotros en un momento dado de la vida tuvimos una mente reprobada para hacer cosas que no nos convenían. Y no solamente trajeron daño a nosotros, sino que conllevó daño colateral a la familia. En el caso de nosotros como hombres que estábamos casados, ese daño colateral alcanzó a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y entonces el Señor hoy quiere hablarnos que nuestra mente ya no tiene que ser carnal, sino nuestra mente tiene que ser espiritual, porque solamente con una mentalidad espiritual vamos a tener la dirección divina para reparar los daños colaterales. ¿Me estoy explicando? Porque no hemos venido a una religión, sino hemos venido al reino en el cual tenemos el privilegio de ser restaurados, porque no tenemos una mente reprobada, sino estamos llamados a tener la mente de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18, la palabra del Señor nos dice, y esto es bien importante para ir tomando forma de lo que el Espíritu quiere hablar a nuestro espíritu. Efesios 4, versos 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si lo traducimos al lenguaje actual, dice: yo quiero que ustedes ya no anden como los incrédulos, porque ya no somos incrédulos, estamos acá aprendiendo a vivir como hijos de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ahora, las mentes naturales delante de Dios podemos resumir que son reprobadas y vanidosas. ¿Puede usted repetir conmigo? Las mentes naturales son mentes reprobadas y vanidosas delante de Dios. Ahora, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿por qué estamos exponiendo este tema? Porque el Señor quiere ayudarnos a que no haya ningún rescoldo de una mente reprobada o de una mente vanidosa, sino que nosotros estemos siempre dispuestos, que nuestra mente tiene que ir cambiando, nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser restaurada nuestra manera de pensar para que pensemos conforme al diseño de Dios. Antes nosotros éramos de mente reprobada, de mente vanidosa. Entonces, esta parte que estamos hablando de la parte reprobada y vanidosa que teníamos antes, es parte de la naturaleza
animal. Eso está escrito. Entonces ahora, por el Espíritu Santo, queremos hoy ser ayudados para que podamos entender que cada uno de los hijos de Dios tenemos que tener una mente renovada, transformada por el Espíritu, para que tengamos una mente espiritual, la mente de Cristo. Por eso usted va a ir a la palabra conmigo, a 1 Corintios capítulo 15, verso 46. Vamos a recordar algo, para que vaya tomando forma lo que vamos a hablar en esta hora. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Eso lo dice claramente la palabra. Entonces quiere decir que las personas que no aprobaron tomar en cuenta a Dios, que viven ajenos a la voluntad de Dios, que viven en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido, están en la naturaleza primaria. Y esa naturaleza primaria es animal, luego lo espiritual. Entonces en esa transición hay un conflicto en cada persona. Pero a la altura que estamos acá, yo quiero decirle que todos que están aquí escuchándome, yo doy ahorita un voto de confianza a ustedes. Que ustedes tienen el derecho de estar diciendo, yo tengo la mente espiritual. Amén. Ahora los que me están viendo, cada quien tome. Pero realmente el evangelio nos lleva a esa situación. No solamente a oír a un hombre, oír un mensaje motivacional, sino verdaderamente el evangelio tiene poder transformador. Y lo que está diciendo que todos hemos traído la naturaleza animal, o sea, la naturaleza ajena a la vida de Dios. Ya le dije, ajena a la vida de Dios, rechazando la voluntad de Dios, ya sea pasiva o activamente. Entonces Dios está diciendo en esta hora que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Entonces tenemos que estar convencidos de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos quiere ayudar para que lo espiritual se manifieste y nuestra naturaleza vaya siendo transformada y cambiada. Por eso vamos a entender los entornos de nuestra propia vida, y cuando la familia se multiplica, los entornos de toda nuestra familia, porque estamos en medio de un núcleo familiar y entonces no todos están en la misma dimensión. Unos se están dejando tratar y otros no se dejan tratar. Y entonces cuando ya viene la revelación de la palabra, nos damos cuenta que tenemos que ponernos a orar en la brecha para que aquellas personas que no están teniendo la revelación, que tienen que tener una mente espiritual, porque la palabra lo dicta. Entonces no tenemos que omitir esto. Esto es una realidad. Esto es algo que debe de ser imperativo en el corazón de nosotros. Ahora, le voy a recordar algunos textos de la palabra que usted ya los conoce. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora les voy a recordar algo. Entonces el trato de Dios con el hombre es de espíritu a espíritu. Dice la Escritura que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces recuerde que usted es espíritu, alma y cuerpo. Entonces su relación con el Señor es de su espíritu con el Espíritu. Quiere decir que para cambiar nuestra mente es parte del alma, porque su alma se divide en mente, corazón, o sea, sentimientos y voluntad. Entonces el trato que tiene el Señor es con nuestro espíritu para que nuestro espíritu se vivifique, se fortalezca, y nuestro espíritu, el que mora en nosotros, más el espíritu que también mora en nosotros, nos va a ayudar a someter el alma, la mente. Esa mente que se opone a muchas cosas que son espirituales. Hay un conflicto entre la mente y lo que quiere el espíritu,
Pero cuando ya se fortalece el espíritu, la mente se va sometiendo y va cambiando la manera de pensar. ¿Qué tiene que ver eso entonces con nosotros? De mucho, porque tenemos que tener la identidad, porque ciertamente cada uno de ustedes tienen diferentes conflictos y su mente, en medio del conflicto, en medio de la situación que está viviendo, su mente razona, es lógica, por supuesto, quiere entender las cosas que suceden con su mente, pero no es así. Debe contar con ayuda del Espíritu para que reciba el testimonio, su Espíritu, del Espíritu Santo, para entender el entorno y saber que si está sucediendo algo, una prueba, una tribulación, va a tener un propósito para su vida. ¿O acaso no dice la palabra que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios nos ayuda bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados? Pero si cuando hablamos en esta palabra, pero aquella persona no ha dejado que su mente sea renovada, precisamente lo que está sucediendo no es precisamente para ¿cómo explicarle? No es porque esté amando al Señor, porque posiblemente Dios permite muchas cosas, porque hay cierto conflicto en su persona, en su mente, y Dios permite muchas cosas, como nos han pasado. ¿Está claro? Amén. Bueno, entonces en ese conflicto, mire, ahora le voy a hablar un poquito más de la mente carnal. La mente carnal, ahí le va a hacer un pequeño extracto de lo que escribí. La mente carnal se opone, sí apareció, ¿verdad? Se opone a la mente espiritual y se caracteriza por pensamientos y acciones que se centran en los deseos mundanos y temporales en lugar de la voluntad de Dios. Entonces le voy a explicar. Si mi espíritu recibe testimonio de mi Espíritu Santo, voy a vencer los deseos carnales y temporales. Entonces ahora, si alguien que me está escuchando y ustedes también quieren comprobar cómo dominan los deseos mundanos, temporales, carnales en su mente, no me va a responder. Pero cuando el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, usted va a empezar a dominar por el Espíritu los pensamientos carnales. Esto quiere decir que van a haber pensamientos carnales, porque somos humanos. Pero los vamos a vencer por el Espíritu para poder llegar a entender el propósito del Señor. Amén. Entonces hay una confrontación. Ahora, vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos 8:5. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahora, el propósito de la batalla que hay en nuestra mente es que el diablo sí puede contaminar nuestro pensamiento. Algo bien importante, sus pensamientos no los puede conocer el diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo no puede conocer sus pensamientos. El único que conoce sus pensamientos y los discierne es el Señor. Él es el único que conoce sus pensamientos y los discierne. Y entonces el Espíritu Santo está dado para ayudarnos para que nuestros pensamientos cada día sean menos carnales. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuál es el propósito que el diablo tiene? Que el Señor lo reprende, es contaminar los pensamientos para que se afane, se cargue, se oprima por estar pensando carnalmente, y entonces todo lo que es de la carne conduce a la muerte. Por favor, alguien que esté ahí con su Biblia abierta, Romanos capítulo 8, verso número 1. ¿Quién lo tiene? Mire, Romanos 8:1 dice algo bien importante.
Oiga con toda claridad en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, le hablo así clarito. Gracias, Luz. Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque Cristo nos quitó toda la condenación. Entonces, mi mente espiritual lo digiere. Y digiere mi mente espiritual lo siguiente: los que andan conforme al Espíritu, pero los que andan conforme a la carne, sí hay condenación. ¿Está claro? Si se anda conforme a la carne, entonces ¿qué quiere hacer? Quiere el diablo es meter carga en nuestros pensamientos para que anden conforme a la carne. Y si andan conforme a la carne, aunque diga que Cristo es su redentor, hay condenación. Entonces, escudriñando la palabra nos da una gran demanda. Por eso, Pablo le dijo a la iglesia, a un grupo de cristianos de la iglesia de Corinto: vosotros sois carnales, les dijo. Entonces, el Señor está trabajando en nuestro corazón para que nuestros pensamientos ya no sean carnales. Hay una lucha, hay un cambio, hay una transformación. A veces esto nos pone un poquito incómodos, pero es la verdad. Tengo que hablarles la verdad para que nosotros cada día tengamos la mente de Cristo. Amén. Bueno, entonces la mente espiritual se va alcanzando a través de la revelación de esta palabra. Y esta revelación de la palabra va a traer obediencia a la mismísima palabra, porque ninguno llamándose cristiano se va a oponer a la voluntad de Dios, porque la verdad revelada le traerá la demanda de la obediencia a la palabra. Y entonces será su pensamiento: yo tengo que obedecer a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer? Entonces, a través de la misma palabra, voy potencializando por el Espíritu la capacidad de utilizar sabiamente mi libre albedrío. Ahora, le voy a explicar esto rápidamente. Un siervo que estábamos platicando le decía: Dios a sus hijos, a ver cuántos hijos de Dios hay acá. Amén. Dios a sus hijos les da a todos el querer como el hacer en su buena voluntad. A todos. Es decisión de cada hijo de Dios utilizar sabiamente su libre albedrío cuando Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. El hijo de Dios decide. Entonces el hijo de Dios que tiene el querer como el hacer en la buena voluntad de Dios, si no ha ido venciendo pensamientos carnales, puede utilizar su libre albedrío tomando una decisión equivocada que en lugar de favorecer su transición, su cambio de la naturaleza animal a la celestial, se va entorpeciendo, se va dilatando, pero usted es de los que obedece. Amén. Amén. Yo pensé que se iba a dar una ofrenda de pan a usted mismo, así, ¿no? Usted es de los que obedecen. Por eso está acá. Entonces vea que la mente espiritual se va alcanzando utilizando bien nuestro libre albedrío, reconociendo el querer como el hacer en la buena voluntad de Dios. Decía yo el martes, y lo vuelvo a recordar acá porque eso tiene relación, y el Señor me inquietó en mi corazón darle seguimiento a lo que prediqué el martes. Es: ¿cuántos de los que están oyendo este mensaje por la transmisión, los que estamos acá, todavía hay mucho contratiempo para orar, para adorar, para escudriñar la palabra, para congregarse, para estar hablando del Evangelio? Quiere decir que el que tiene ese deseo imperativo de que su mente vaya cambiando cada día conforme a la mente de Cristo, una mente espiritual, va a tener la necesidad de orar, de adorar, de escudriñar la palabra,
de compartir la palabra, no se va a quedar callado. Entonces va a ser un buen estándar darnos cuenta que estamos haciendo. Yo no le voy a preguntar ahorita, pero lo que sí voy a hacer es que le voy a animar, empiece a aplicarlo. Porque el Señor en su sabiduría nos habla en varias partes y le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, mira de dónde has caído, has dejado tu primer amor, has dejado de hacer lo que hacías antes. Entonces el Señor nos está hablando porque nuestra mente espiritual tiene que estar cada día regenerándose, porque es el propósito del Señor. Entonces no solamente oyendo y olvidando la palabra, porque el Señor nos llama a aplicar la palabra. Entonces, para aplicar el libre albedrío, nos vamos a dar cuenta, por favor regrese a Efesios, dice la palabra. En el verso número 17 dice, eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ahí está la oportunidad. Quiere decir que el apóstol Pablo, obedeciendo al Espíritu, le dice a la iglesia de Éfeso, a la que después el Señor le mandó el mensaje. Miren ustedes, ya están pensando como los incrédulos. A la misma iglesia que se le dijo, mira de dónde has caído, mira que has dejado tu primer amor, mira que ya no haces las obras que hacías antes. Y entonces le está diciendo, están como los otros gentiles. Los gentiles andaban en la vanidad de su mente, preocupados por las cosas transitorias de este mundo. Y entonces el Señor le exhorta a la iglesia de Éfeso, olvídate un poco de esto, no te cargues. Tampoco le está diciendo que sea negligente en lo que hace diariamente, sea diligente, pero no olvide estar en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque algunos, siendo cristianos, pueden caer en la vanidad de su mente y se van a preocupar más por lo terrenal y van a descuidar su vida espiritual, porque el enemigo se especializa, no, yo estoy salvo. Pero la misma palabra del Señor dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Entonces el peligro es que el entendimiento no sea entenebrecido y que un cristiano sea ajeno a la vida de Dios. Que haya ignorancia y haya dureza de corazón. Bueno, ok. Ahora quiero darle una recomendación o un consejo. ¿Qué tiene que hacer usted para utilizar correctamente su libre albedrío y empezar a cambiar su manera de pensar? Le voy a dar una cita. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice la palabra, se lo voy a leer en A Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano que quiere dejar que su mente sea renovada constantemente para tener la mente de Cristo? Es presentarse voluntariamente como una ofrenda viva. O sea, rendirse completamente, subirse voluntariamente al altar de sacrificio y decirle, Señor, aquí me rindo en espíritu, alma y cuerpo delante de ti. Rendirse totalmente, decir, Señor, yo te rindo todo mi ser, como esa ofrenda para ti. Recuerde, entonces, la misma palabra que usted ha leído nos hablaba de los sacrificios del Antiguo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los corderos que se preparaban, los machos cabríos que se preparaban, eran sin defecto, eran
eran en la medida de lo posible perfectos, que eran la sombra y figura del sacrificio perfecto que estaba por venir. No se podía rendir un animal cojo, un animal ciego, un animal enfermo. Era lo mejor de la manada que se sacrificaba. Lo mejor. Y entonces esto era la figura de que para reconciliar al hombre pecador, aquel hombre que estaba desaprobado, aquel hombre que andaba en la maldad de su mente, aquel hombre pecador, aquel hombre contencioso, enemigo de Dios, para reconciliarlo con Dios tenía que haber una ofrenda perfecta. Y esa ofrenda perfecta, maravillosa, es el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cristo bendito que dio su vida voluntariamente. Él no fue forzado, Él puso su vida voluntariamente, subió a la cruz voluntariamente y voluntariamente ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque Él nos libró de la segunda muerte. Entonces ese sacrificio fue aceptable, porque fue un sacrificio de olor grato delante del Señor. Entonces, hermanos amados, si nosotros creemos ahora que nosotros tenemos que limpiarnos con la sangre del Cordero para presentarnos como esa ofrenda viva, santa y agradable a Dios, nuestra vida va a ser totalmente distinta. Entonces usted no necesita cuidarse de que lo mire el hombre. No, usted lo que necesita es agradar a Dios como una ofrenda viva, santa y agradable. Ahora, dice la palabra, este es el verdadero culto que debe ofrecer. ¿Cómo está ofreciendo su culto usted mismo? Es el Espíritu. Ahora, dice la palabra en el verso número 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. La iglesia de Cristo, los siervos de Cristo, los que estamos creyendo que nuestra mente ya no es carnal, sino nuestra mente espiritual, ya no tiene que vivir conforme a los criterios del tiempo presente, a los moldes. Tenemos que salir de los moldes mundanos. Amén. Como que este mensaje no iba a ser de muchos amenes, muchos gloria a Dios, ¿verdad? Sí, porque tenemos que aprender que tenemos que hacer una ofrenda de olor grato. Dice la palabra, según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Ahora sabemos que con ayuda del Espíritu Santo vamos a cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Mis queridos hermanos, en esta casa estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, pero para eso tenemos que despojarnos de todos los moldes de este mundo y ser una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. De esta manera nuestra manera de pensar va a cambiar. No la va a cambiar el hombre, sino el Espíritu que le está hablando en esta hora, pero no le está hablando a su mente, no le está hablando a su corazón, le está hablando a su espíritu, para que después usted voluntariamente, por el Espíritu, usted le ordene a su mente: ya no tienes que estar pensando en esta basura, ya no tienes que pensar en esto, sino tienes que ser renovado, porque estás llamado a tener la mente de Cristo, y el Espíritu va a estar redarguyendo en su vida, y la vida suya va a ser diferente, y no va a estar usted con yugo de hombre, sino con el yugo de Cristo, que es el yugo que es fácil y ligero de llevar para la gloria del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de esta situación. Nosotros tenemos que aprender a dominar los pensamientos. Ahora le comparto, ya estoy finalizando, 1 de Pedro capítulo 1, versos 13 y 14. Ahora, habiendo explicado esto, utilizando el libre albedrío, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Ahora le hago la pregunta. Por tanto, ceñid. ¿Quién es el que va a ceñir los lomos de su entendimiento? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros. ¿Pero qué parte de nosotros? El Espíritu. Por favor, yo quiero que hoy regrese usted a su casa convencido que se va a conocer mejor. Porque su pensamiento no es por su pensamiento que se va a mover. No va a ser por su corazón. Es por su espíritu que está recibiendo ayuda del Espíritu Santo. Ahora, se recordará que siempre en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades que debemos de pedir. Entonces ahora, por favor, visualice esto en el Espíritu. El Espíritu Santo va a ayudar a su espíritu. Y ese espíritu va a ser fuerte. Ese espíritu va a ser suficientemente autoritario, vamos a llamarle así. Su espíritu, recibiendo la cobertura del Espíritu Santo en el nombre de Cristo, va a ceñir los lomos de su entendimiento. O sea, va a sujetar sus pensamientos. Ayer explicaba esto en un grupo que me reuní. Es como ponerle un embalaje celestial. Arme usted una maleta y no le ponen buen embalaje, se le sale todo. ¿Me explico? Entonces cuando dice ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es que por el Espíritu Santo, su Espíritu va a ordenar y va a ponerle un embalaje espiritual a sus pensamientos. Porque cuando los pensamientos se mueven del lugar, entonces el diablo puede contaminar nuestros pensamientos. Y entonces, por eso vienen los cuadros que hemos pasado, porque lo hemos pasado, no tengo vergüenza de decirlo, hemos tenido momentos de ansiedad, hemos tenido momentos así desesperantes, sentimos que todo se nos vino encima, sentimos que ya no hay salida, nos sentimos desesperados porque los pensamientos no están siendo ceñidos. Por eso hoy al finalizar queremos decirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nuestro espíritu nos enseñe a ceñir, a sujetar nuestros pensamientos, que no se tienen que salir de la voluntad de Dios. Ante una situación caótica, ante una situación de enfermedad, ante una situación financiera, ante un conflicto familiar, en medio de un conflicto laboral, sus pensamientos no tienen que ser contaminados, tienen que tener el embalaje celestial. Y usted será el responsable de decirle al Espíritu Santo, ayúdame a que mi mente no va a estar desvariando. Cuando vemos a una persona en el plano natural, dice, no, es que está desvariando, dice una cosa y dice otra. Por eso los hijos de Dios tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Porque es el momento, y la parte importante dice ser sobrios. En el tiempo que estamos viviendo tenemos que ser sobrios, porque cualquier situación va a hacer que una persona que pudo haber creído tiempo pasado, hoy pueda estar siendo desvariante espiritualmente y perder la sobriedad y quedarse varada en el camino, ahogándose en el desierto, desesperándose. Pero los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo. El Señor dijo, no los dejaré solos, les enviaré otro consolador, y Él está en su corazón. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La parucía. Porque muchos pueden perder el rumbo porque su pensamiento fue contaminado y pierda de vista la manifestación de Cristo. Ahora, verso 14, como hijos obedientes. Oiga, a ver cuántos hijos obedientes hay acá. ¿Pueden levantar sus manos? El que no levante la mano es desobediente.
¿Y por qué la bajaron? El que la baje es desobediente. Como decía, el que no salte. Había una porra así, ¿verdad? Bueno, usted con la mano levantada, hijo obediente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mire, todo está en la palabra. Hoy me ministraba el Señor en la tarde con este mensaje, porque lo hablé el martes, hablé el miércoles con otro grupo, hoy hablo con ustedes. Y le dije a los de Mazate, miren la prédica de Shela, porque el Señor les va a seguir hablando. A ver cuántos hijos obedientes de Mazate me mandan un mensaje que recibieron la exhortación hoy. Y si usted no ha visto la prédica del martes, por favor regresa, vaya a verla hoy en la noche. Lo que pasó el miércoles, no, que no lo grabamos, lo de ayer. Pero la familia que estuvo conmigo ayer tiene testimonio. O sea, Dios nos habla. Y ustedes como hijos obedientes tienen al Espíritu Santo que les va a ayudar. Por favor, como hijos obedientes, pónganse de pie, por favor. Qué importante es creerle al Señor. La importancia de dejar que el Espíritu nos convenza de que somos sus hijos. Cierre sus ojitos, por favor. Que tenemos que rendirle hoy al Señor. ¿Ha tenido pensamientos de incertidumbre? ¿Ha cuestionado a Dios alguno de los que estamos acá? Dios está hablando a nuestro ser y dándole la oportunidad de que nuestra mente no tiene que estar contaminada. Somos hijos de Dios. Si hemos tenido en algún momento cierta debilidad en nuestra manera de pensar y posiblemente alguien se dejó vencer por la inseguridad, por la duda, el miedo, le diga al Señor hoy, te pido perdón, pero yo quiero hoy ceñir el lomo de mi entendimiento, mis pensamientos, los quiero someter a ti. Señor, yo no quiero pensar en una forma diferente. Yo creo que tengo la mente de Cristo. Yo creo que hoy, Señor, mi mente ya empieza a creer que estoy llamado a ser transformado, a tener una mente espiritual. Abra su corazón con toda la libertad y dígale, Señor, ayúdame a tener esa plena seguridad de lo que tú puedes hacer en mi vida. Abra sus labios. Dígale al Señor, aquí me rindo delante de ti. Si usted quiere doblar sus rodillas como un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, hágalo. Dígale, Señor, aquí me rindo delante de ti. Señor, aquí estoy con necesidad de poder creer que esta situación hoy, Señor, miraré un cambio, una transformación porque tú estás en mí. Señor, no quiero depender de mis propias fuerzas. Quiero que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza en mi espíritu para poder tener un cambio total. Que no tenga miedo de lo que está por venir. Que tenga la certeza y la convicción de todo lo que tú vas a hacer. En el nombre bendito de Cristo, que hoy, Señor, mi mente esté gobernada por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Que mi mente esté siendo renovada porque tengo el derecho de tener la mente de Cristo. Mi mente ya no está alejada a la naturaleza espiritual que tengo derecho. Hoy yo creo que mi pensamiento va a ser transformado. Señor, aquí está mi vida rendida delante de ti, creyendo que no te voy a cuestionar, no voy a cuestionar tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Señor, hoy recibo la fuerza y el poder para ser transformado, Señor. Declaro, mi Dios,
que no andaré con una mente reprobada nunca más, ni con una mente vanidosa, sino estaré pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo digno de alabanza, y eso solamente lo encuentro en ti, mi Dios. Señor, quiero tener mi pensamiento para ti, quiero estar rendido para ti, Señor. Yo quiero aprender a recibir tu dirección, quiero utilizar sabiamente mi libre albedrío para hacer tu voluntad. Señor, aquí está mi vida, Señor. Tú sabes mi necesidad, tú sabes lo que hoy te estoy pidiendo, Padre, pero hoy también hago un compromiso delante de ti, que ya no voy a fallarte, no voy a fallarte en mi manera de pensar, no voy a fallarte en mi manera de vivir. Yo hoy me entrego en sacrificio delante de ti para hacer una ofrenda agradable para ti. Señor, mi mente es para ti, mi mente es tuya, Señor. No le permitiré al enemigo que me la contamine, no le permitiré al enemigo que me estorbe. Estaré viviendo para ti. Ahí con sus manos levantadas, dígale, ahí rendido delante de Dios: mi mente es tuya, mi mente te pertenece. Señor, hoy haré tu voluntad y estaré, Señor, rendido delante de tu presencia. Señor, gracias, porque es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, dándote la honra y Misión la Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.